Puerto Varas es una población de la región de los Lagos, sur de Chile. Se halla a las orillas del suroeste del vasto lago Llanquihue, que ofrece vistas imponentes de los volcanes Osorno, Cabulco, coronados por la nieve, y todavía activos. La arquitectura de estilo alemán tradicional caracteriza la localidad y evoca su pasado colonial, a tan solo 20 kilómetros de Puerto Montt. Había llegado a Puerto Varas y me contacté con mi amigo que estaba ahí en el hotel. Yo no había reservado nada todavía, entonces él me recomendó un hostal que está cerca de su hotel, entonces había ido a reservarlo, pero antes de eso saqué estas fotos panorámicas desde su hotel y después una vez hecho los papeles de la reserva y todo eso y dejar la mochila y pegarme una ducha por el viaje, entonces decidimos recorrer los alrededores. Historia de la princesa Lankareshen. Era la más pura y linda de las jóvenes, y el apuesto valiente Toki estaban enamorados. Pillan que habitaba estaba prisionero en el volcán Osorno, al que había dado origen después de ser desterrado y lanzado desde lo alto. Tuvo envidia de Toki, entonces no pudo resistir tanto amor entre los jóvenes y decidió interrumpir la felicidad de Lankareshen. Pero Pillan comenzó entonces a vomitar humo, azufre y fuego, haciendo temblar la tierra. Era tanta la furia de ese Pillan que las montañas vecinas parecía que ardían y las inmensas quebradas que circundaban los volcanes Osorno y Capulco parecían como bocas del mismo infierno. Fue así que apareció entre ellos un machi viejo, el que nadie conocía, y dijo: para llegar al cráter es necesario que sacrifiquéis a la virgen más hermosa de la tribu. Tienen que arrancar el corazón y colocarlo en la punta del cerro Pichijuán, tapado con una rama de canelo. Entonces verán que vendrá un pájaro desde el cielo, se comerá el corazón y después llevará la rama del canelo, y elevando el vuelo lo dejará caer en el cráter del hogar de Pedro Pillán. Focus.
Su hotel, el Park Inn. Este alojamiento está a 4 minutos a pie de la playa. Tiene unas vistas panorámicas a la ciudad y al lago Llanquihue y se encuentra en Puerto Varas, en una zona residencial situada en una colina. Tiene aparcamiento gratuito. Fue un perfecto día para ir al volcán Osorno. Estaba soleado y ya habíamos almorzado, entonces nos dirigimos rápidamente al volcán Osorno. Manejamos con el auto hasta la playa, donde sacamos fotos y después nos dirigimos toda la ruta hasta encontrarnos con el volcán.
Hermoso. Muy bonita la vista. Este es el lugar que vamos a hacer trekking. Otros. Y una espectacular vista desde este punto. Y nuestro auto.
El volcán Osorno es el único eterno de la región de los lagos, verdes en sus laderas y en su cumbre nieve. En el volcán Osorno ofrecen telesillas, pero hay que fijarse si están funcionando. Hay excursiones al volcán Osorno, pero hasta el mediodía. No lo recomiendo porque te paran en un mirador y sacan fotos y después se suben. Y así. La verdad no sé si lo haría. Yo preferiría alquilar auto.
Parque Nacional Vicente Rosales. El parque contiene extensiones de selva virgen con grandes extensiones cubiertas de árboles nativos, como coigües, ulmos, olvillos, arrayanes. El parque es fronterizo con Argentina y dentro de su extensión se ubica el lago Todos los Santos. El lago impacta por el particular color verde esmeralda de sus aguas, así como está rodeado de 3 imponentes volcanes nevados, que también pertenecen al parque: el volcán Osorno, el volcán Puntiagudo y el Cerro Tronador. En su interior se encuentra el río Petrohue, conocido por los saltos del mismo nombre, donde el torrente del río se desliza sobre grandes piedras. Podemos observar que hay un camino que está bien armado, con madera. Se puede observar un pequeño zorro merodeando lo que hacíamos. Bueno, y así termina nuestro recorrido. Después de eso nosotros nos teníamos que alistar la maleta y volver a... Él tenía que ir a tomar el avión en Puerto Montt, así que tuvo que conducir con el auto hasta el aeropuerto y yo tenía que seguir haciendo dedo hasta Valdivia, porque había dejado mi maleta, solo tenía la mochila a mano, así que regresé a Valdivia y bueno, eso es otra historia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Chao y suscríbanse.